¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Logos Podcast. Como siempre, un gran placer estar ante sus pantallas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie sobre Santa María, los dogmas marianos, y el tema de hoy es Santa María Inmaculada y llena de gracia. Como hemos estado haciendo en los otros vídeos anteriores, y en especial en el vídeo anterior, donde hablamos de Theotokos, Madre de Dios, ahora vamos a hacer lo mismo con respecto a estos dogmas que tienen que ver con Santa María también, Inmaculada y llena de gracia. ¿Será que los cristianos tenían ya esta, digamos, solo voy a cambiar la imagen, perdón, que es esta es la anterior que tenía. Permítanme, ahí está. Listo. Entonces, sobre Santa María Inmaculada y llena de gracia. Son dogmas que, vamos de nuevo, es parte del depósito de la fe, de la tradición apostólica, o sencillamente es doctrina de hombre. Vamos a averiguarlo a través de este video. Entonces, ¿qué sabemos sobre Santa María Inmaculada y llena de gracia? Algunas de las citas que utilizamos en el video anterior sobre Theotokos ya nos va dando un poco de contexto de qué creían desde el principio. Vimos de que en algunos de los escritos de los primeros cristianos, de los discípulos de los apóstoles y también los discípulos de estos mismos, pues tenían cierto honor y en estima a Santa María, la Madre de Dios. Y en algunos vimos de que también hacían alusión a otros dogmas, como el de la perpetua virginidad de María, el de Inmaculada también, o llena de gracia, por la misma defensa que estaban haciendo por Theotokos, la defensa de que Santa María es Madre de Dios. ¿Okay? Aquí tenemos esta imagen que es de la diócesis de Córdoba y es sobre Santa María Purísima e Inmaculada. Entonces vamos a empezar por el Evangelio de San Lucas, siglo I después de Cristo, y vamos a ver de dónde proviene precisamente uno de estos versículos donde se define que Santa María es llena de gracia y, por ende, pues como dijimos anteriormente, inmaculada. ¿Okay? Lucas 1, 28 al 29 dice lo siguiente: y entrando le dijo, salve, en griego, kaire, llena de gracia, en griego, hekaritomene, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El contexto de estos versículos, si tú puedes leerlo en tu propia Biblia, es de que el arcángel llega con María para darle las buenas nuevas del Evangelio, que Dios se encarnaría, sería hombre, y que nacería a través de ella, de Santa María. Entonces cuando él entra, le dice salve, que es este término kaire era utilizado para la realeza, un saludo real. De aquí también viene otro de los dogmas de que ella es reina de las criaturas, reina de la humanidad y reina en el reino de los cielos. ¿Por qué otra cosa? Viene también esta parte de ser reina por el hecho de que dentro del, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo la madre de Salomón era precisamente la reina, porque en
en el reino de los judíos, el reino de Israel, mejor dicho, quien era la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Y vemos un evento precisamente en el que piden la intercesión de la madre de Salomón para que ella vaya delante de Salomón y por no solo el respeto por ser madre del rey se le tenía, sino que también se sabía de que la intercesión de la reina podría ser buena cuando alguien quería llegar al rey y solicitar algo. Entonces, por esta es la misma razón también en la que se reza en el rosario a la Reina del Cielo, que en este caso es Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿sí? Entonces es esa misma figura y como Cristo es la continuación, digamos, de esa promesa que se le dio a David de que su reino no tendría fin, es precisamente de que su casa estaría reinando siempre, perdón, el que su reino no tiene fin es el mesiánico, es precisamente se cumple en el Mesías. Entonces este saludo, Caire, salve, es para la realeza, para una reina. Y así es como la trata un arcángel. Y no solo le dice Caire, que es ese saludo real, sino que también le dice que caritomene, que es la única palabra en la Biblia, en griego, a quien se le define esto. No hay otra palabra que caritomene. No hay a nadie más que se le haya dicho esto. Por lo tanto, esta interpretación o traducción que dice llena de gracia es precisamente un nivel de gracia superior al de cualquier otro humano. ¿Ok? Es cierto, muchos protestantes dicen de que, pero es que también se decía de que los que estaban llenos de gracia y eran portadores de Dios también eran, por ejemplo, San Esteban. Pero el problema está de que en griego son dos palabras diferentes. Tiene carito, pero no tiene que caritomene. Es un nivel no igualable. Eso es para los que normalmente se meten a estudiar el significado en el griego y ellos normalmente no caen en este error de decir, si Santa María es también llena de gracia, entonces también lo era Esteban. No funciona de esa manera el estudio de la lingüística, especialmente del griego koine. Entonces, aquí tenemos a la San Lucas, que como bien hemos dicho en el video anterior, este es el Evangelio de María, por toda la información que se nos da de ella directamente aquí. Y el arcángel Gabriel llega con ella y le dice, salve, Caire, llena de gracia, que caritomene, el Señor está contigo. Y dice que ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, porque no era algo que se le dijera a cualquiera. ¿Por qué me estás saludando de una manera que no merezco? Eso es prácticamente. A Dios se le plugo dar precisamente esa gracia a ella. Es obra de Dios, no de ella misma. 41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita Eulogémene, o sea, alabada, tú entre las mujeres, y bendito Eulogémenos, alabado, el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Entonces, tanto este saludo, Caire, que caritomene, Eulogémene, es lo que la hacen a ella por obra de Dios, no por mérito de ella, sino que Dios le da ese don, esa gracia, ese regalo a ella y ese
ese nivel de respeto que le tendríamos que tener, ¿sí? Entonces, llena de gracia y también inmaculada, y vamos a ver también por qué es la inmaculación lo que se le atribuye a Santa María. Continuemos, eso lo veremos más adelante. Continuemos con versículo 46. Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor. ¿Sí? En otra traducción, incluso más apegada, también diría de que mi alma, ¿sí?, aumenta la grandeza del Señor, que es la magnifica como tal, esa grandeza del Señor, por el hecho de que la haya escogido. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, bendita. ¿Okay? Entonces, ¿cómo debemos llamarle a Santa María, Madre de Dios? Bendita entre todas las mujeres. Bendita. Es decir, lo que veníamos definiendo ya desde el principio en este video, que es llena de gracia. ¿Ok? Vamos a pasar a la parte también de inmaculada. Entonces, para poder entender, así como nos sirve de base Theotokos, Madre de Dios, también tenemos que entender a la Santísima Virgen María como la nueva Eva. Y esto es algo que lo definían los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles. Para entender que la Santísima Virgen María recibió de parte de Dios estos dones, ojo, como dije, no es mérito de ella misma, sino que Dios le da esos dones, que la definen como inmaculada y llena de gracia, es necesario poner atención a lo que los padres de la Iglesia dijeron sobre ella como la nueva Eva y Jesucristo como el nuevo Adán. Este rol de María Theotokos, Madre de Dios, nos encamina en el dogma de su inmaculada concepción, su coronación como reina del cielo y las criaturas, su maternidad sobre todos los cristianos y su asunción al cielo. Poco a poco vamos a ir formando la base para entender esos dogmas que vienen después. Entonces, así como Adán y Eva fueron creados inmaculados, la inmaculación de María, perdón, se me fue una S ahí, y su Hijo Jesucristo es una realidad contenida en los misterios del Evangelio. Es parte de los misterios del Evangelio. Así como en los otros vídeos anteriores hablábamos del querigma, en el caso de la disciplina Arcani, hablábamos del querigma y del dogma, pues el dogma era la explicación de esos misterios del Evangelio que no se dicen en el querigma. Entonces, todos estos misterios, con respecto a los dogmas marianos, forman parte de esa sección del Evangelio, que era lo que se enseñaba a los que ya eran bautizados y recibidos como genuinos seguidores de Cristo dentro de la congregación, después de 3 años de catecumenado, según lo que hemos visto en ese video, donde también tratamos todo lo de la disciplina Arcani. Entonces, así como Eva es la madre de la humanidad, recordemos la madre de los vivientes, que es la razón por la cual significa su nombre Eva, la Virgen María lo es de la nueva humanidad, cristianos. Por eso es de que en la cruz Jesús le dice, Madre, he aquí tu hijo a San Juan. Y San Juan también le dice, Hijo, he aquí tu madre. Entonces es la madre de la nueva humanidad de los cristianos. A diferencia de Adán y Eva que regresaron al polvo, el nuevo Adán y la nueva Eva fueron levantados corporalmente al cielo. Y vamos a ver, conforme vayamos avanzando en esta serie,
¿Por qué es este reclamo, esta razón? Y así como la consecuencia de la desobediencia hizo que Eva diera a luz con dolor, la nueva Eva, por su obediencia, dio a luz sin dolor. Y vamos a hablar directamente eso con el parto literal, ¿sí? De María, Santa María, en el parto de cuando tuvo a Jesús, cuando dio a luz a Jesús. ¿Ok? Y esto lo explicaremos también conforme vayamos avanzando. ¿Qué fuentes tenemos del siglo I después de Cristo con respecto a estos dogmas que estamos viendo en este momento? María, Santa María Inmaculada y llena de gracia. Está en la Ascensión de Isaías, un documento histórico de los primeros cristianos en el primer siglo. Estamos hablando cerca del año 90 después de Cristo, después de la destrucción del templo judío. Casi para el mismo tiempo en el que se escribe, o un poco de años después en que se escribió el Apocalipsis de San Juan, el libro de la revelación de Jesucristo. Dice lo siguiente: y la historia del niño se difundió en Belén. Algunos decían, la Virgen María dio a luz a un niño antes de estar casada 2 meses. Y muchos decían, no ha dado a luz, ni ha acudido una partera a ella, ni hemos oído los gritos de los dolores de parto. Esta es una de tantas fuentes también que soportan, digamos, otra de las creencias dentro de la cristiandad desde los primeros siglos, de que el parto de María fue indoloro cuando dio a luz a Jesús. Este y otros textos más. Fuente del siglo II después de Cristo, Odas de Salomón, cerca del año 125 después de Cristo, dice lo siguiente: así la Virgen se convirtió en madre con gran misericordia, y estuvo de parto y dio a luz al hijo, pero sin dolor, porque no fue en vano y no buscó una partera, porque él la hizo dar vida. O sea, ¿quién? Dios mismo. Entonces, la razón por qué ella haya tenido sin dolor en el parto a Jesús, y la razón por la que Santa María es inmaculada y es llena de gracia, es por Dios mismo. Como bien dice aquí, Él la hizo dar vida. Dios mismo la acompaña en el parto, y a través de su parto es de que vino esa salvación para el mundo entero. Entonces, una de las razones por la que se cree que es inmaculada desde los primeros siglos de la Iglesia es por dar a luz sin dolor. Porque una de las consecuencias, digamos, de la desobediencia que recibió Eva fue precisamente, y darás a luz a tus hijos con dolor. Y en el caso de ella, por su obediencia y porque Dios la guardó de no tener pecado y de no cometer pecado, entonces su parto también fue milagroso, sobrenatural, no solo por el hecho de estar dando a luz a Dios mismo, encarnado. ¿Qué más? Siglo II, San Justino Mártir, diálogo con Trifón, el judío. Jesús se hizo hombre por la Virgen para que el curso que la desobediencia tomó en el principio por obra de la serpiente fuera también el curso por el cual sería reprimida. Eva, virgen e inmaculada, esto es el año 155 después de Cristo, San Justino Mártir. Virgen e inmaculada, no dijo que fue virgen y perdió la virginidad después, no, sino que virgen e inmaculada en presente, concibió la palabra de la serpiente
y llevó la desobediencia y la muerte. Esto es en el caso de Eva. ¿Ok? Va a decir lo mismo con respecto a María, pero desde el punto de vista de la obediencia. Entonces, esta Eva, dice San Justino Martín, era virgen e inmaculada antes de la desobediencia, lo cual es cierto. Fueron creados vírgenes e inmaculados tanto Adán como Eva. ¿Ya? Pero por la palabra de la serpiente que le llevó prácticamente a desobedecer, lleva a la muerte y entra la muerte en el mundo. ¿Sí? Pero, dice él, la Virgen María, vuelve a hacer alusión a la Virgen, y por lo tanto, él también hizo énfasis en que era inmaculada, la Virgen Eva. Entonces, lo mismo aplica para la Virgen María. Recibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor descendería sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo que el santo que nace de ella es el Hijo de Dios. Y ella respondió, hágase en mí según tu palabra. Alusión a Lucas 1:38. San Ireneo de León. San Ireneo, discípulo de San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan. En su obra contra las herejías dice lo siguiente: que el Señor entonces se acercaba manifiestamente a lo suyo y lo sustentaba mediante esa creación que se sustenta en sí mismo, y recapitulaba la desobediencia ocurrida en relación con un árbol, mediante la obediencia que mostró al colgar de un árbol. Entonces está la desobediencia por medio de un árbol, el Adán, y la obediencia que mostró al colgar de un árbol, el nuevo Adán, o sea, Jesús cuando está siendo crucificado. Los efectos de ese engaño también fueron eliminados por la Virgen Eva, quien ya estaba desposada con un hombre. Fue desdichadamente engañada. ¿Por quién? Por la serpiente. ¿Ya? O lo que la tradición define que fue la serpiente. ¿Ya? Satanás mismo, un adversario. Fue felizmente anunciado mediante la verdad hablada por el ángel a la Virgen María. Entonces, el mensaje dado a Eva, que estando desposada con un hombre, la lleva a ser engañada, en este caso, el anuncio feliz mediante la verdad que fue hablada por este ángel a la Virgen María, quien también estaba desposada con un hombre, es precisamente por la que viene la salvación. Eso es lo que está desarrollando aquí San Ireneo de León en su respuesta contra las herejías. Porque así como la primera fue extraviada por la palabra de un ángel, pon atención, dice, de modo que huyó de Dios al transgredir su palabra, así la segunda, o sea, María, Santa María, por comunicación angélica, recibió la buena nueva de que debía sostener a Dios, o sea, debería portar a Dios, otra vez del término Theotokos, ¿no? Siendo obediente a su palabra. Y si el primero desobedeció a Dios, el segundo fue persuadido a obedecerle, para que la Virgen María se convirtiera en la patrona de la Virgen Eva. ¿Sí? Entonces aquí se refiere a la Virgen María. Si la Virgen Eva desobedeció a Dios, la Virgen María fue persuadida en obediencia. ¿Para qué motivo? Para que la Virgen María se convirtiera en la patrona de la Virgen Eva. Dice todavía San Ireneo de León. Y así como la raza humana cayó en la esclavitud de la muerte por medio de una virgen, Eva, así también es rescatada por una virgen, Santa María. La desobediencia virginal se equilibra en la balanza opuesta con la obediencia virginal. Entonces, de ahí que se le conoce a
Santa María como la nueva Eva y a Jesús como el nuevo Adán. Pues de la misma manera, el pecado del primer hombre creado recibe enmienda por la corrección del primogénito, refiriéndose a Jesús. Año 189 después de Cristo, como dije, discípulo de San Policarpo, que fue discípulo también del apóstol San Juan. ¿Ven qué tan atrás en la historia? Y todo esto lo recibieron ellos por los mismos apóstoles, porque son las tradiciones que recibieron de los apóstoles. Las mismas tradiciones que el apóstol Pablo en sus cartas define que tienen que guardar los de las iglesias. Lo que te hemos dado tanto por lo que hemos hablado como lo escrito. La tradición oral, como también lo que te hemos escrito por cartas. Entonces, esta es parte de esa tradición oral que fue tomada y luego fue escrita con respecto a las necesidades, ¿ya? Que esa es la razón de los dogmas. Cuando hay necesidad de defender la fe o de ampliar o de explicar mejor las cosas, ahí es donde los dogmas se hacen. No es que en ese momento nazca el dogma, o que se empiece a creer eso desde ese momento, ¿no? Sino que ya es parte del depósito de la fe, tal como lo estamos viendo aquí con San Ireneo, que estamos hablando del segundo siglo después de Cristo, y todo esto, pues como ya era creído, simplemente ahora se expresa de una mejor manera para que se pueda entender mejor y evitar herejías o enseñanzas contrarias. Tertuliano, la carne de Cristo. Pero para no perder la oportunidad de fundamentar mi argumento con el nombre de Adán, ¿por qué el apóstol llama a Cristo Adán? A menos que, como hombre, fuera de ese origen terrenal. Incluso la razón sostiene la misma conclusión, porque fue por la operación contraria que Dios recuperó su propia imagen y semejanza, de la que le había sido despojado el diablo. Pues fue siendo Eva aún virgen que la palabra seductora se coló en sus oídos y la cual edificaría el edificio de la muerte. De igual manera, en el alma de una virgen debe introducirse la palabra de Dios, la cual levantaría el tejido de la vida. Aquí ya se está refiriendo a Santa María. Para que lo que había sido reducido a la ruina por este sexo, por Eva, pudiera ser recuperado por el mismo sexo para la salvación, por Santa María. Así como Eva creyó a la serpiente, María creyó al ángel. Dos dando un mensaje diferente, llevando a un fin diferente. La delincuencia que una ocasionó al creer, Eva, la otra al creer la borró, Santa María. Año 210 después de Cristo. San Efraín el Sirio. Himnos de Nisibene. Solo tú y tu madre son más hermosos, está hablando de Jesús y de su madre, son más hermosos que cualquier otro. No hay, pues no hay defecto en ti, ni mancha alguna en tu madre. ¿Quién de mis hijos puede compararse en belleza con estos? Eso es San Efraín el Sirio, año 370 después de Cristo. Otro que también es muchas veces utilizado en el protestantismo para falsamente decir de que el protestantismo tenía bases desde los primeros siglos, lo cual es una gran mentira. Razón por la que me salí del protestantismo por esas mentiras que se dicen y lastimosamente engañan a mucha gente con esto. Y aquí estoy tratando de hacer esta serie para que puedan ver qué era lo que creían los primeros cristianos, que no tiene nada que ver con el protestantismo. San Ambrosio de Milán, comentario sobre el Salmo 118. Ven pues y busca tus ovejas, no a través de tus siervos ni de tus jornaleros, sino hazlo tú mismo. Levántame corporalmente y en la carne, que está caída en Adán.
resurrección, ¿no? Levántame no de Sara, sino de María, una virgen no solo inmaculada, sino una virgen a quien la gracia había hecho inviolable, libre de toda mancha de pecado. Este es el año 387, San Ambrosio de Milán. San Agustín de Hipona, siglo V, en su trabajo Naturaleza y Gracia. Año 415 después de Cristo, dice: debemos exceptuar a la Santa Virgen María, sobre quien no quiero cuestionar nada en lo que respecta al tema de los pecados, por honor al Señor, o sea, a Jesús, pues de Él sabemos la abundancia de gracia para vencer el pecado en cada detalle que le fue conferida a quien tuvo el mérito de concebir y dar a luz, a quien sin duda no tenía pecado. Entonces está hablando de la Inmaculación de María, y que viene no por sus propios méritos, sino de que por Cristo mismo. ¿Mm? Sin duda no tenía pecado, ¿quién daría a luz? ¿Sí? Entonces ella también no tenía que tener pecado, porque a quien portaría, Teotocos, a quien portaría en su vientre, es Dios mismo. Ella es como el templo, el Holy of Holies, el lugar santísimo, para la presencia de Dios, como el arca para la presencia de Dios también. Entonces, es la misma razón. Entonces, ahí hace alusión él a 1 de Juan 3:5, que Cristo no tenía pecado. Pues bien, si con esta excepción de la Virgen, como inmaculada y como llena de gracia, pudiéramos reunir a todos los santos y santas antes mencionados y preguntarles si vivieron sin pecado en esta vida, ¿cuál podríamos suponer que sería su respuesta? Todos los demás, como bien dice el apóstol Pablo, pecaron, pero Jesús y su santa madre, la madre de Dios, son la excepción. Por eso dice él aquí, excepción de la Virgen, de Santa María, Madre de Dios. Entonces, Santa María, Inmaculada y llena de gracia, sí es un dogma que tiene base tanto en la Escritura como también en la tradición, los escritos de los padres de la Iglesia, y en especial hemos visto algunos discípulos de los apóstoles también como tal, de que fueron transfiriendo ese dogma, esa creencia, a todos los cristianos, especialmente a los que serían sus sucesores apostólicamente, y estos enseñarían al resto de la iglesia eso mismo, esas creencias, ese dogma. Y cuando ya se establece el dogma por la Iglesia Católica oficialmente, simplemente no es que haya nacido en ese año, porque muchos dicen, ay, muchos de estos nacieron en el año 1000 y fracción. No, 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 se venía creyendo por siglos. Lo que pasa está de que hasta en el año 1000 y fracción es de que por defender la fe y por hacerlo ya oficialmente como parte de la enseñanza oficial de la Iglesia, se escribe y se dice lo que estaba en el depósito de la fe, que venía creyéndose ya por siglos. Entonces, cada vez que se hace un dogma es simplemente para corroborar lo que ya se ha creído y darle una mejor manera de entender a la gente ese dogma como tal. ¿Okay? Entonces, dejamos este video justamente aquí. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en la siguiente, donde ya hablaremos de otros dogmas que hacen falta con respecto a los dogmas marianos. Los principales, yo diría, para poder creer y tener ya una base más sólida con respecto a lo que creían los primeros cristianos, mucho antes que Lutero. Así de que vamos de nuevo a tener otro Logos Podcast posteriormente cuando ya veamos el siguiente tema, que siempre tiene que ver con esta serie de Santa María. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.